Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados, la jornada del cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric y a 2 días nomás del aplastante triunfo del rechazo. Entre dudas, anuncios desmentidos, tweets borrados, declaraciones de persona non grata en el Parlamento, manifestaciones de estudiantes y familiares sentados en una larga espera en el patio de la Moneda, se esperaba que se concretara el nuevo diseño político que debiera marcar prácticamente un nuevo comienzo en la era Boric. Lo analizamos a fondo con el especialista en comunicación estratégica Carlos Correa, quien se une al segundo piso que hacemos con Juan Diego Montalva y Paula Walker. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Es una edición más que especial de Días Contados, obviamente en jornada de cambio de gabinete, porque tenemos una persona especialmente dedicada al análisis junto a nosotros, pero más que nada porque hoy día está de cumpleaños Paula Walker. Felicidades, querida. Mira, Gracias, la alegría con que recibe el nuevo año. Gracias, Juan. Sí, no, es un mejor momento. Entonces, le vamos a poner una canción de una de sus artistas favoritas, como para ponerle ambiente a la cosa. Juntos, de Paloma San Basilio. Y además le trajimos un amigo. Eso sí que celebrar el cumpleaños. Ustedes trabajaron juntos, ¿no? Carlos Correa, especialista en comunicación estratégica y además colega de la Paula en la SECOM, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La Paula era la jefa y Carlos era el segundo. ¿Cómo era la cumpleañera? ¿Qué cosa la Paula? ¿De jefa cómo era? Notable, la mejor jefa que he tenido en la vida. Lo digo en serio. Lo tengo acá pillado por debajo. No, lo digo en serio. No, lo digo en serio, lo he dicho en todas partes. Se lo he dicho a ellos, lo he dicho en todas partes. ¿Y después quedaste primero? Quedé subrogante, tuve una larga surrogancia. Toda la vida he sido subrogante. Toda la vida he sido subrogante en mi destino. Por eso decidió, tiene una empresa, él, que lidera de manera como primero. Pues. No, claro, algunas veces no soy subrogante, ahora por lo menos soy socio de la empresa, una empresa que se llama Qualis, que nos dedicamos a la inteligencia política y a la comunicación corporativa. A eso me dedico. ¿Y estás con todos los malos? ¿Solamente malos? Somos una empresa pequeña. Bueno, somos una empresa pequeña. Somos una pyme. Somos una empresa pequeña muy poderosa. No, somos una empresa que trabajamos con empresarios, trabajamos con gremios, pero también trabajamos con pymes. O sea, tenemos y trabajamos también con... Sí. Y siempre más bien lo que hacemos es que nos dedicamos a mirar los entornos políticos y cómo influyen en las decisiones de negocio de nuestros clientes. Entonces la primera pregunta cae de cajón antes de entrar a lo que es propiamente el cambio de gabinete y este nuevo como ciclo político en la era Boric. ¿Cómo ves tú lo que ha pasado con el aplastante triunfo del rechazo? Quiero que me lo cuentes después de abrir el segundo piso en Días Contados. ¿Qué pasó el domingo, Carlos Correa? ¿Qué pasó el domingo? Yo creo que lo que pasó es la derrota más grande que ha tenido la izquierda en los últimos 30 años. O sea, no fueron 30 pesos, no fueron 30 años, fueron 38 puntos. Y de hecho, no, sí es verdad, y es una derrota en la cual yo creo que todavía no la hemos digerido lo suficiente y todavía no hemos entendido exactamente qué fue lo que pasó. Están algunos cebados, la derecha algunos creen que ganaron ellos. Que ganaron ellos. Dentro de la izquierda hay todo tipo de análisis. Uno dice que es culpa de Atria, de Baza, que son como los monos malos que quieren que hay que quemar en la plaza. Otros culpan al gobierno, otros culpan a la seguridad ciudadana, pero la verdad es que cuando uno empieza a mirar datos encuentra cosas increíbles y hay muchos pequeños factores. Creo que todavía no tenemos una explicación grande de fue lo que pasó. Lo único que sí sabemos es que, primero, el voto obligatorio llegó para quedarse y la segunda cosa, que el voto obligatorio es una pistola cargada, que en este caso golpeó a la convención, pero el día de mañana puede golpear a la derecha. Es una pistola completamente cargada. Claro, para cualquier lado. Para cualquier lado. Cambios. De hecho, en una columna que salió ayer en la segunda, Alberto Mayol dijo, yo lo traduzco en castellano, lo dijo en mayol, el lenguaje mayol, dicho en castellano, que lo que estábamos presentes era ante un malestar y que ese malestar se había ido contra la convención y contra esta especie como de mainstream de la izquierda ñoñoína, toda esta cosa que está como de moda, pero el día de mañana puede irse contra el gobierno, puede irse contra la derecha, puede irse contra los empresarios. Eso tiene como tesis que hay un chaqueteo, como que a la persona que está en el gobierno o que está con el poder al final de cuentas siempre es un traidor. Siempre es como un sentimiento antielite, dices tú, puro y simple. No, pero es que la gente, estar en el poder, por más que, imagínate, es muy ¿cómo se llama? Muy paradójico.
paradójico que hoy día, que se produjo el cambio de gabinete, los estudiantes estaban movilizándose en las calles. Que es, a ver, yo creo que uno ve a Boric y ve la movilización de estudiantes en la calle. Entonces, como que le pase eso el día del cambio de gabinete, un cambio de gabinete medio así atrasado, es como... Es muy simbólico. Sí. Ya vamos a entrar a eso, al cambio de gabinete, pero Paula, a ver si seguimos un poco más en lo que pasó el domingo con el rechazo. Sí, yo lo comenté en una columna que hice el mismo día. Yo creo que el gobierno fue súper de nicho en estos primeros 6 meses. Fue un gobierno que tocó temas muy chiquitos, muy de grupos específicos, pero dejó grandes temas fuera de la mesa. El tema de la seguridad, y yo voy a decir seguridades en el sur, en el norte, un Ministerio del Interior que estuvo, la verdad, descabezado durante mucho tiempo. Y tener un gobierno con un Ministerio del Interior débil es un problema muy grande, y es un problema muy grande para el presidente. Lamentablemente la ministra Isquia no logró recuperarse y tuvimos meses largos con problemas de seguridad muy, muy complejos en el ¿Tú país. compartes, Carlos, eso, que el déficit de gestión política del gobierno en sus 6 primeros meses también está indexado a este rechazo tan amplio, tan aplastante? Sin duda, por supuesto. Por supuesto, porque además de eso también el presidente dijo claramente que él era la convención, el ministro Jackson, que él era la nueva constitución. El ministro Jackson, antes que partiera el gobierno, dijo que el verdadero gobierno partía después que se aprobara el plebiscito. O sea, ellos mismos, esta cosa que ahora dicen, ¿cómo dejamos que se vinculara la nueva constitución con nosotros? Inevitable. Era inevitable, y es una interacción que hicieron ellos. Y tomando también la columna que salió ayer de la Paula en La Tercera, la gestión cotidiana hacia las personas es importante, y en eso el gobierno tenía evidentemente un déficit. Estaba preocupado de salvar la convención. Además, la ministra Siches, yo la veía en la televisión y era impresionante porque ella la veía haciendo diagnóstico. Uno, no sé, quemaban una cuestión en el sur y salía la ministra Siches diciendo, es lamentable lo que ha pasado. Yo también lo encuentro lamentable, yo creo que tú también. Claro, pero no somos ministros del Interior. Claro, podemos comentar. Exactamente, sorry que estamos medio secos con la... pero por favor, lo que habríamos dicho, ministra, haga algo, por favor, la gente lo que quiera es, ya, pues mueve a chicoteo los caracoles. Claro. Y yo creo que la pedida que hay de la sociedad es lo que plantea Paula respecto a acciones concretas e inmediatas. Y bueno, y eso está por verse ahora con el nuevo gabinete. Pero, y en la tecla más sociológica, si se quiere, ¿qué representa esta mayoría tan contundente, un 61% por el rechazo? Yo creo que hay una mezcla de cosas. Porque se habla de que en el fondo Chile siempre ha sido conservador y ahora se expresa en toda su magnitud con el voto obligatorio, en fin. Esa es una tesis que inventó la derecha, pero creo que no tiene ningún fundamento mirando los datos reales. O sea, también diciendo, bueno, la izquierda va a votar y la gente de derecha se queda en la casa, y ahora que es obligatorio, fueron los verdaderos patriotas a votar. Si no, había un enojo, hay una mezcla de cosas. Efectivamente, hay 3 grandes grupos en ese 62%. Un primer grupo que es la derecha dura, los votantes de derecha, más los votantes de centro, que efectivamente acá se fueron por el rechazo. En ese sentido, los amarillos por Chile, una que nos una, todas estas cosas tuvieron efecto, porque eran muy mediáticos. Entonces la gente que votaba por Lago, que votaba por la DC, decía, mira, ¿sabes qué? Sale Frey, sale la Jimena Rincón, sale toda una serie de personajes, debe estar malo. O sea, es un primer grupo. Un segundo grupo que es la gente que se sintió que la convención le habló a una élite. La convención hablaba mucho en redes sociales. Le hablaba mucho, ahora se vuelve la pobre gente de los pobres ñoñoínos y ñoñoínas, pero en realidad le hablaba mucho en las redes sociales. Uno veía incluso convencionales que eran de regiones, que más bien hacían actividad en redes sociales y poco en terreno. Y lo que decía el alcalde de Petorca ayer en una entrevista en La Cooperativa... No nos olviden. No nos olviden, no solamente no nos olviden, sino que también la gente pasó por encima, pero como una expresión que me encantó, de las tradiciones campesinas. Claro, pues. Entonces, exacto, de la ruralidad. De la ruralidad. Entonces, lo que sintieron las personas es que la convención, los convencionales cuando hablaban, tratan de imponer un modo de vida que no era el mío. Yo no quiero vivir como Ñuñoa, a mí me gusta vivir así. Quiero que me resuelvan los problemas, pero yo no quiero vivir... O sea, sí. Mira, no quiero que me asimilen. No quiero que me asimilen. Claro. A propósito de lo que dice Carlos, 2 anécdotas chiquititas. Nosotros hacíamos muchos focus group, que son reuniones pequeñas con personas, son cualitativos, no son cuantitativos, y te permite conocer el estado de ánimo con respecto, obviamente, al gobierno y a las políticas públicas del gobierno. Estábamos en plena reforma de educación. Y lo que la gente más decía, y esto es súper importante,
no entendían a profundidad la reforma educacional, pero te decían, si en el mismo gobierno se pelean, si los mismos partidarios de la presidenta se pelean y no se ponen de acuerdo, eso significa que no está buena. Claro. Entonces, aquí lo que teníamos durante meses es que había un grupo que llamaba por el apruebo, pero un porcentaje muy alto llamaba por el rechazo, y era muy variopinto el rechazo, como dice Carlos, la derecha, el centro, gente que era de izquierda y que a último lugar se pasó al rechazo. Entonces, las personas miraban todo esto y tú decías, bueno, al final es un grupito muy pequeño, y esas cosas son muy relevantes cuando tú tomas decisiones y no necesariamente te lees todo el texto constitucional. Bueno, y hubo que esperar un buen rato para conocer al nuevo gabinete del presidente Gabriel Boric. Se había estado filtrando quiénes iban a ser los personajes que iban a asumir en los distintos cargos. Y todo esto con las manifestaciones estudiantiles, como señalábamos aquí en el mesón de telón de fondo, en una cuestión, como decía Juan Diego, muy simbólica y con un claro cambio en la impronta del comité político, con la entrada sobre todo de Carolina Toá, militante del PPD, que había sonado mucho, la salida de Isquia Siches, Ana Lía Uriarte a la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson hace un enroque con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué es lo primero que podemos decir de esta movida, Carlos Correa? O sea, primera cosa fue un gabinete forzado, porque acuérdense que estaba primero Cataldo, incluso Nicolás Cataldo, incluso un comunicado de prensa presidencia y en el tema por todo cosa de las redes sociales que se armó, que empezaba a sacar tuit antiguo. A mí me sorprende mucho que el presidente Boric por tuit antiguo decía bajar a alguien. A mí eso creo que no algo más tiene que haber. Déjame ponerle un poco de contexto. Nicolás Cataldo es un militante del Partido Comunista, un hombre de unos 40 y tantos años, que fue anunciado como subsecretario del Interior en reemplazo de Manuel Monsalve, ¿cierto? Claro. Y resulta que rápidamente se conocieron algunos tuits de Nicolás Cataldo en que el 2011 y el 2021 criticaba la actuación de Carabineros, la criticaba duramente, decía Carabineros torturadores, en fin. Desde el Parlamento, mientras todavía estaba a la espera de que se concretara el cambio de gabinete, lo declararon persona non grata y dijeron esta persona no puede entrar al Parlamento, lo cual obviamente obligó a reaccionar al gobierno. Y con esta imagen que se produjo en esta espera, Paula, que no es la mejor para un gobierno, ¿no? No, o sea, estábamos viendo el cambio de gabinete y teníamos pantalla dividida. Estaba el patio de las monedas, o sea, el patio de los cañones, solito. Un retraso prácticamente de 1 hora y 15 minutos. Y en la otra parte de la pantalla veíamos a los y las estudiantes en una protesta rodeando la moneda, que es la pesadilla de cualquier gobierno y cualquier presidente, en una especie de vacío de poder también, digámoslo, porque había renunciado el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Pero asumió el tiro como ministro del Interior subrogante ante la salida de Isquia. Y asumió, y estaba la subsecretaría con el señor Cataldo. Oye, que lo anunció en su perfil de redes sociales. Que lo alcanzó a poner en su perfil mientras todos nosotros estábamos esperando y pasa lo que ya sabemos, y es que, fíjense los estudiantes, para el gobierno esa es la peor imagen. Para el gobierno es muy complicado tener a los estudiantes en la calle y tener, por otro lado, porque el presidente hasta hace nada era un dirigente estudiantil que estaba en la calle. En el diseño probablemente del presidente, meter al PC dentro de Interior era una idea probablemente de literatura buena. Yo no sé cómo lo veis tú, Carlos. No, para mí era una jugada muy buena. Sí, porque y de repente se desarmó. No, para mí era una jugada muy buena porque era poner Primero había un cambio que pasó viola, pero había un PC en Fuerzas Armadas que salió, que era Galo Eldestein, que salió en esta pasada y entró nuevamente... Y entró Gabriel Gaspar. Pero nuevamente... Un viejo zorro concertacionista. Viejo zorro de la vieja escuela y bien curtido en materia militares. Pero además de eso también era desmitificar cosas. O sea, el PC podía estar a cargo de una función importante en defensa. check. En defensa, check. Y ahora, por tanto, era en Interior, donde parecía que no se podía. Y además de eso también, para defender al ex Cataldo, pobre Cataldo... el breve Cataldo. El Cataldo el breve. Cataldo el breve. Cataldo el muy breve, ya está. Salió un meme.
que salía este que fue ministro de Cultura, que fue eurodiputado, ¿cómo se llama? Mauricio Rojas. Rojas, yo duré más que tú, 2 días. Sí. Pero Cataldo, Fin de Cataldo semana. Lo que pasa es que le tocó el fin de semana. Cataldo Claro. Andrés. le tocó el fin de Tocó el semana, fin de semana. hasta la oficina está encerrada. Claro, pues. Por eso broma. Pero además Cataldo es un cuadro del PC. Fue jefe de gabinete de la Camila Vallejo, fue un hombre clave en todas las negociaciones por la reforma educacional del PC. Es una persona cercana, bien formado, cercana a atelier a la maquinaria del PC. Era un hombre que sonaba completamente lógico. Y si me dicen a mí, nuevamente puede ser que yo estoy muy viejo. Dale, a ver, me gusta Si, saber. si me dicen, mira, es que por unos tweets que escribió, por favor, si vamos a revisar tweets, la moneda completa se cae. El presidente Completa, pues. el presidente Partiendo por el presidente, tiene, dices tú. tiene unos tweets por ahí dedicados a una ahora nueva ministra del Interior que son bien rudos. ¿En serio? Y vamos, ya, yo no puedo creer que después de todo lo que haya pasado, en la moneda sigan escuchando las redes sociales como la escuchan. Porque en todas estas, ojalá Que yo me equivoque. supervisión, ¿ah? Que Sí, supervisión. ojalá me equivoque en esto que voy a decir. Pero el PC debe estar en llamas, debe estar muy molesto. Y el PC puede decir, bueno, ¿y por qué se cae Cataldo? Y no otros nombres que, por ejemplo, miren, ahí tenemos un tuit del presidente. Claro, que dice Porque decir, ¿por qué 2014? Cataldo se cae por un tuit y no se caen otros nombres que efectivamente pueden ser polémicos, que están dando vuelta a la moneda? Ahí no se podría. Ahí. No, pero eso es una opinión política, eso no es un Pero el tuit PC es un partido de la polémico. coalición. Y el PC va a decir, se va a sentir castigado. Por eso te digo, los tweets de Cataldo son más delicados porque hablan de un ámbito en el que él iba a tener jefatura.
De regreso en Días Contados, la jornada del cambio de gabinete. Carolina Toá a Interior. Ya dijimos que Analía Uriarte se queda en las Express. Nos preguntamos acaso si hoy día en la mañana, frente a la crisis provocada por el tema de Nicolás Cataldo, lo que se resuelve es que Manuel Monsalve, que supuestamente se iba a las Express, eso había trascendido, se queda finalmente en la Subsecretaría del Interior. Una dupla PPD-PS ahí con Carolina Toá, me imagino que se conocen hace tiempo, incluso puede ser desde el Parlamento eventualmente. El comunismo sale del comité político, podríamos decir. Entra por el lado de que van a incorporar a la ministra del Trabajo al comité político. Así es, Janet Jara entra al comité político y Analía Uriarte, que era la asesora bacheletista de la ministra del Interior. El comité político también está Orellana. Y en el comité político, claro, sigue siendo la ministra de la Mujer, o sea, sería una segunda adición no tradicional al comité político que generalmente o históricamente han integrado Interior, Vocería, Hacienda, SECPRES. No, Carlos, lo que me parece interesante, tú dices que la relación, hay problemas entre el PC y el gobierno. La relación entre el PC y el gobierno ha sido compleja. ¿Pero por qué? Eso se me... O sea, a ver, la razón, primera cosa, recordemos que el presidente le ganó una primaria a Jadwe. Y el PC tuvo que asumir a regañadientes varias cosas que le incomodaban del nuevo gobierno. La primera cosa, la teoría de los anillos, o sea, que el presidente incorporara al PS y al PP. Al PC al principio se resistió. Segundo, recuerda que en la convención el PC y el Frente Amplio fueron antagonistas. El Frente Amplio más bien tendió a aliarse al PS y el PC a los movimientos sociales. Claro. También hay una situación incómoda porque el PC tiene a Jadwe, que cada vez que se le pasa la mano con los cafés, le dispara al presidente. No es que le dispara al gobierno o a la situación, sino le dispara al presidente y tiene que salir Telier a calmar las aguas. También en el mundo PC hay una bronca, o sea, no hay este cariño que tenían por la presidenta Bachelet, lo tienen por el presidente, porque también el PC y el Frente Amplio han sido antagonistas. O sea, no es casualidad que el presidente Boric 2 veces ha derrotado al PC. Derrotó a Jadwe en la primaria y derrotó a la Camila en la fecha. Camila en la fecha, ¿verdad? Ahora, pero la mayor muestra de colaboración a la que está dispuesto el presidente Boric es la cercanía que tiene con Camila Vallejo también. Sí, pero una cercanía es una relación con ella, no con el PC. Sí, una relación personal. Una relación personal que tiene que ver con amigos, de compañeros de ruta. O sea, la relación y ahora nuevamente, yo vuelvo sobre el tema que es verdad, efectivamente incorporaron al comité político a la ministra Jara para darle un poco al PC y suavizarle, pero a mí y premiarlo por el buen, digamos, desempeño de esta ministra. Un partido de gobierno no puede hacerse cargo de la seguridad pública, que es una de las tareas fundamentales de este gobierno. A mí eso es un asunto en discusión que no sé cómo se va a solucionar, no sé cómo lo van a explicar. Bueno, porque también tiene una postura ideológica el PC, por ejemplo, con lo que pasa en la Araucanía. O sea, cuando sale Daniel Jadwe a decir, yo entiendo a Héctor Yaitul, después del triunfo del, digamos, gobierno, qué sé yo, los organismos encargados de su persecución, la fiscalía, que ya lo tenían preso. Está en contra de la militarización. Están en contra de la militarización. Sus parlamentarios. De los parlamentarios le vienen votando en contra de la extensión de los estados de excepción. Telier estaba parado al frente, hacia atrás de Isquia Siches cuando se declaró la... Pero entonces, si están en desacuerdo con una política del gobierno, lo que tienen que hacer es renunciar al gobierno, dejar los cargos, los autos, los choferes, los jefes de gabinete. Es que parece que están surgiendo... Las embajadas, porque... Están surgiendo grietas al interior del PC. Eso es que justamente por eso, efectivamente, dentro del PC hay una situación generacional, una situación de grieta, y por eso este punto de Interior no va a ser sencillo en un partido que está súper complicado en la relación con el presidente, y que además es un partido que efectivamente tiene una grieta interna. Entonces no es tan sencillo maltratarlo. Yo creo que es un maltrato al PC, por mucho que lo hayan compensado con el tema de que se incorpore la ministra Jara al comité político, es un maltrato. Va a haber 3 comunistas dentro del comité político. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los 3? Camila Vallejo. Camila no es comunista. Pero no, Orellana no es comunista. Orellana no es comunista. Ah, verdad. No, Orellana es Convergencia Social, Partido del Presidente. Paula, ¿cómo lo ves antes de entrar a hablar de Toá? No, yo creo que esto es una cuota como de realidad máxima de parte del presidente. Yo creo que el presidente hace, y ayer lo dijo su vocera, hace lo que los gobiernos hacen cuando les queda un enredo, que es decir, se acabó esta etapa y comenzamos una etapa nueva. La vocera anunció que se había terminado la primera etapa del gobierno y que ahora venía una etapa 2. La primera etapa de la esperanza, de los sueños de este país que vamos a cambiar, que está muy bien y que a mí me gusta mucho en la lectura y en la proyección de los sueños, porque yo creo que las personas también viven de sueños y de horizontes trazados.
Yo creo que el problema del plebiscito fue que agarraron al presidente y le amarraron como una especie de ancla en el pie y ¡boom!, se pegó en el suelo. Entonces hoy día tiene un comité político donde están puestas todas las sensibilidades, porque no falta ninguna, y además está el ministro Giorgio Jackson, que no sale, porque probablemente esto va a tener asiento muy cercano en esas discusiones. Y el PC no solo va a estar la ministra Vallejo, va a tener a una ministra que está súper bien evaluada, que nosotros la tuvimos al principio de los programas. En nuestro primer programa. ¿Te acuerdas, Carola? ¿Qué visión tuvo Díaz Contados? No, y ella tenía una relación con los empresarios, con el mundo empresarial, que hoy día, en la lógica del mundo político y el mundo privado, para lo que viene adelante, las reformas y el resto del gobierno, es central. Entonces es muy inteligente. Y hace buena dupla con Marcel. Así es. En ese mismo contexto, que y van a Marcel estar también juntos. está en el comité político. Porque tiene harta gente en el comité político, ¿no? Sí, un poquito asamblea. Sí, está un poquito grande. asambleístico. Pero es que eso les gusta. Le gusta la asamblea. Le gusta la asamblea. Le gusta la asamblea. Hablemos de Carolina Montserrat Toá Carolina Morales, Toá. que así fue como hoy día la hicieron firmar el decreto de nombramiento de ministra del Interior, que había sonado una y otra vez, finalmente se concreta. ¿Qué te parece que esta ministra del PPD llegue a Interior? Nuevamente un ejercicio de realpolitik. Es una figura, es un rostro bien concertacionista. Y a esta altura del partido alguien puede decir, bueno, pero vamos a meter en la concertación. Pero a esta altura del partido, después del, como dice la Paula, el bajón de realidad, creo que lo que hizo el presidente es poner una persona, una figura aprobada, conocida, respetada, con redes transversales en todas partes, que fue ministra, de hecho fue ministra de Bachelet 1. Claro, vocera, salió del Parlamento para la última vocera etapa. de Bachelet 1, fue alcaldesa de Santiago, diputada. Jefa de campaña de Frey. Tuvo en la campaña de Frey, fue vocera. Fue una buena vocera del apruebo, Fue una... a pesar de los desastrosos resultados, digamos, pero... No quería decir eso, quería ¿Quería decir eso? No Quería tarjar eso de su Quería currículum. tarjar eso, lo tenía, mira, alcaldesa. tenía por aquí rayado, pero dejemos ya, ok, efectivamente se comprometió bastante con la campaña del apruebo. Y es un rostro que da un carácter distinto en comparación con la ministra Siche. La expectativa respecto a ella, la sensación que hay es que puede hacerlo, es que tiene que tener resultados concretos rápidos. Sí. O sea, esa es la medición por la cual lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Tiene que tener resultados concretos rápidos y además de eso, no solo lo que ustedes decían en la entrada, el tema de la macrozona sur, que es bien compleja, sino también en el norte. Ahora cambia el clima, hace más calor en el norte, ya terminan los fríos en la cordillera y por tanto lo que va a pasar es que vamos a volver a tener las olas migratorias que tuvimos en el pasado. Si el problema de los venezolanos en América Latina sigue existiendo. Claro. Y no se ha resuelto. Y si nuevamente tenemos otro verano como el que tuvimos, acuérdense del verano del año pasado, donde hubo incluso delitos graves en Antofagasta. Sí, mataron a un camionero. Mataron a un camionero, que eran básicamente problemas de migrantes y también protestas en Iquique. Si tenemos nuevamente esa situación, hasta ahí llega la ministra. Por tanto, su tarea es mostrar resultados concretos y es una figura con experiencia y suficiente red y capacidad para hacerlo. Oye, vamos a seguir analizando a quienes llegan y los desafíos que tienen, pero escuchemos lo que dijo el presidente en una jornada además cargada de imágenes emotivas con la salida de algunas caras emblemáticas de la primera etapa. Se agotó el tiempo de solo la esperanza en el cual éramos novedad. Ahora, desde este nuevo punto de partida que nos ofrece este momento histórico, nos toca trabajar para recuperar en las instituciones, más que en el gobierno, en las instituciones y como sociedad la confianza en nosotros, en el gobierno y en cada uno de nosotros. Demostrar que no solo vamos a ser un país distinto, sino que de hecho lo estamos haciendo. Quiero que este nuevo gabinete asuma una agenda con quienes llegan y con quienes se quedan, más intensa en temas de preocupación ciudadana que ya he mencionado, y también, bien vale mencionarlo, desde el Palacio de la Moneda, con presencia en las regiones. Para ello se requiere una disposición real de liderar procesos y cambios. Bueno, y además el deber del Ministerio del Interior, además de preocuparse de los asuntos de seguridad, es hacer la jefatura política del gobierno, en un gobierno bien especial porque tiene una doble coalición,
porque tampoco han Bueno, dado todo la miel otra sobre cosa que hojuelas. también yo me imagino que va a pasar, que debiera pasar, es que se termina la tesis de los anillos. ¿Se acuerdan que Jackson, que el que decía que tenía esta tesis que el gobierno eran 2 anillos, Frente Amplio, PC, el anillo chiquitito, y un anillo más lejano que era el PS-PPD, como una especie de señor que está en el purgatorio? Ustedes que eran concerta tienen que pagar un par de pecados antes que lo escuche. Entra el corazón de la moneda. Entra en el corazón de la moneda y se tiene que terminar esa tesis. Pero perdona, Marcel está en Hacienda. O sea, esa tesis también como que se dio por superada porque el mismo socialismo democrático no lo toleró mucho. No lo toleró, y además porque Marcel lo necesitaban. no necesitaba, Marcel lo necesitaba, y Marcel efectivamente se convirtió él en un... O sea, Boric necesitaba a Marcel. necesitaba a Marcel, O sea, se fortalece el socialismo democrático. completamente. Oye, el PPD y con todas las iniciativas y intentonas de Natalia Piergentili en torno al plebiscito constitucional, el apruebo, los acuerdos, los no acuerdos, consiguió harto, ¿no? Pero Paula, fíjate que además de cosechó. eso... consiguió- Carlos. Perdón. No, dale. No, dale tú. Ah, dale tú. Tú primero, igual te sientes. Pase Oye, usted, no, después de usted. ¿sabes qué estaba pensando? Estaba pensando que el comité político, perdón que vuelva atrás, pero el comité político quedó con hartas mujeres. Sí. Con hartas mujeres, con mujeres bien fuertes. Y eso significa que vamos a tener ahí, probablemente voy a hacer, ¿cómo se llama? Voy a mirar para, claro, voy a hacer como con la bolita. Las mujeres con carácter fuerte en política tienen una forma de decirse las cosas que puede generar ahí Algunos choques. Sí, Porque Antonio pienso Orellana que es una algunos ministra ruidos. en rigor de bajo perfil, pero quienes la conocen más de cerca saben que es una especie de policía política de Gabriel Boric en el comité político. Es decir, se preocupa de defender que el presidente esté bien resguardado, medio intocado. Entonces empieza a exigir responsabilidades. Es una mujer joven, es la más joven del gabinete, pero ronca. Lo sabemos. Y además tiene una forma de decir las cosas que es como sin anestesia. Claro, no dulcifica mucho. Claro, y ¿Cómo le Analía- caerá eso a Carolina Toa? ¿No? No, Para y buscar, Analía digamos, conflictos. también es una mujer de personalidad súper fuerte. Carola también. La ministra vocera es una ministra que también pone sus puntos sobre la mesa. Entonces, creo que va a ser súper interesante 4 mujeres por lo menos. Sí, pero no te digo, estaba pensando... ¿Quiénes son las 5? Janet comité Jara, político. Camila Vallejo, Carolina Toa, Antonio Orellana Tendrás 3 minutos Y Analía, pues. y a la Analía Uriarte, que va a ser Y Y ministra va a quedar de el presidente, Marcel, y las 5 mujeres fuertes que tú mencionas. entonces somos... Monsalve. No, Monsalve está de Sí, subsecretaria. Monsalve tiene asiento en el... Pero nos dijeron que Monsalve entraba con asiento Sí. al Hasta comité donde- político, a la asamblea política. A la Esto asamblea. podrían poner al embajador en Brasil también en el comité político. No A sé, picotear, a Bueno, picotear. está en Chile. Pero quiero- Como está en Chile. Claro, va a tener tiempo. puede ir. Aprovechemos quiero a Dépolo, decir- a Dépolo en el comité A político. Dépolo. Pero quiero decir que eso es algo que no hemos visto. En general, los comités políticos... Esa es como una novedad, claro. Los comités políticos eran bien masculinos y ahora van a ser comités políticos con una mirada de mujeres con poder, con fortaleza. Hay que ver cómo se llevan entre ellas. Ese es un tema, y yo creo que va a ser un tema. Oye, ¿y ustedes que estuvieron en la SECOM de Bachelet, no se les apareció con todo esto a partir del domingo y el resultado del rechazo, del plebiscito y los efectos en el gobierno, esto de el realismo sin renuncia? Yo lo de pensé, Bachelet? pero el presidente no hizo un realismo sin renuncia, hizo un cambio distinto. Porque Bueno, cuando que fue fue- realismo sin renuncia, yo personalmente, la Paula lo sabe, estaba bien desacuerdo con esa frase. Contémosle a la gente lo que es el realismo sin Es renuncia. que después que cuando hizo el cambio de la presidenta hizo el cambio de gabinete, que sacó a su comité político original, que era el grupo que venía a la campaña, trajo Que ahí sale Peñalillo, Sale Peñalillo, sale Arenas, trae un Elizalde. comité político muy de los partidos. Elizalde también. Elizalde. Elizalde. En la cual el niño Elizalde. símbolo era Burgos, Jorge Burgos. Era el niño símbolo de este comité político más de los partidos. Más Y momio también. Dejémoslo en Claro. el comité político de los partidos. Entonces se les ocurrió la frase de que era una nueva etapa, porque efectivamente, pero una frase como para simplificar la nueva etapa, que era Que era una frase simple. además, una frase para realismo sin simplificar. renuncia. Yo personalmente lo que pensaba
y también se lo pregunté a estas personas, que esa frase lo que la gente iba a interpretar que se habían terminado las reformas. Claro. Y que si el gobierno perdía su impulso reformista, entonces ¿para qué estamos acá? Que la principal y los comunistas quedaron ahí como... No, claro. Yo otra pero vuelta que en el meme, además de eso, la principal característica de la presidenta, esto es una discusión que he tenido mucha gente que me critica, no, ustedes querían hacer cambios profundos y los poderosos siempre y todas las cosas que te sacan los trapos sucios, pero yo creo que la principal energía que tenía la presidenta y su credibilidad es que ella era una persona que estaba dispuesta a hacer reformas profundas que Chile necesitaba. El tiempo le ha dado la razón. No se hicieron ese tiempo y tenemos lo que tenemos de desastre porque pero no Gabriel Boric no llegó tan lejos. O sea, no hay un equivalente a un Jorge Burgos. No, por eso te digo que en eso hay una diferencia. Por eso te digo que hay una diferencia. Que dice, no, Pedro Güell fue el creador del realismo sin renuncia, creo. ¿no? Mira, vaya, yo no quiero entrar a lo que él lo dijo, lo que quiero decir que oírme lo que dice la Carolina, nuestra Carolina acá, que efectivamente el gobierno no creo que haya hecho ese giro. Yo no veo un Jorge Burgos. Carolina Tobar no es Jorge Burgos, la Analía no es Jorge Burgos, no hay ningún momio metido en la moneda. Analía Uriarte. Hablemos de Analía Uriarte porque es una persona muy cercana a la presidenta del Partido Socialista, a Paulina Bodanovich. Entiendo que tenían como un emprendimiento juntas, algo así. Es una connotada abogada ambientalista y que por mucho tiempo fue una asesora muy cercana de Michelle Bachelet, que llega a apuntalar el Ministerio del Interior con Isquia Siches ¿hace cuánto? Juan Diego, 2 meses atrás, más o menos. 2 meses, sí. Y la verdad como es que la emergencia, fue una... Claro, y uno no podría decir que hubo un cambio muy significativo en la gestión política de Isquia Siches, no se mejoró ese déficit, no por nada hoy día deja su cargo, en un momento además como bien dramático, cuando el presidente cruza el patio y va a abrazar a Isquia Siches. Muy triste. Sí, porque además todo el mundo sabe el costo humano que ha tenido para Isquia Siches, ¿no? Con una guagua súper chica, en fin, una mujer que venía de... Pero bueno, de eso podemos hablar en otro momento. Y nos concentramos en esta mujer que siempre ha estado en el segundo plano, pero que es muy poderosa y que tiene amigos, aliados y enemigos y detractores, como es habitualmente en el mundo de la política, y que va a ser la encargada de dialogar con el Parlamento. Una cuestión sumamente importante de cara a la continuidad del proceso constitucional y de las reformas que el presidente quiere llevar adelante. ¿Cómo lo ves? Es PS ella, ¿cierto? Sí, PS. Super PS. Lo raro es alguien que no tiene mucha relación con el Congreso, ¿no? Porque fue jefa de gabinete de Michelle Bachelet. Claro, los parlamentarios no son muy su mundo. Es que el caso Monsalve era un diputado muy activo, fue 3 periodos, si no me equivoco, diputado. Acordémonos que Monsalve iba a estar en ese cargo, en el cargo de Analía Uriarte, y se tiene que devolver a la subsecretaría por el caso de Nicolás Cataldo. Nicolás Cataldo el breve. Y entonces ella es como esto fue el último minuto que se decidió la posición de Analía Uriarte. La pregunta es si tiene buena relación con el Parlamento. Eso que es lo clave y que fue la gran déficit que tuvo Jackson, ¿no? En donde ya casi, no solo tenían mala relación, sino que casi no lo dejaban entrar al Parlamento. ¿Te acuerdas las declaraciones que hacían los senadores? Eran bastante duras en contra de él, gente del socialismo democrático. Entonces, si logra ella fortalecer esa relación, que es bien importante, sobre todo con reforma tributaria, reforma de pensiones, de pensiones. Sí. Que son 2 reformas que son 2 transatlánticos. Entonces ahí yo creo que y además que están ofendidos prueba. Los senadores, sobre todo los en el Senado están ofendidos porque estuvieron ahí en la pitilla, ahora están reempoderados después del... ¿Qué es estar en la pitilla? Estuvieron en la pitilla, acuérdate. El wishy-wishy. Se iba a acabar el wishy-washy. Se iba a acabar el Senado. ¿En la pitilla? Sí, claro. Sí, tú no habías escuchado esa expresión. ¿Estar en la pitilla? ¿Nunca? ¿Cómo se diría en cubano? ¿Estar en la pitilla? Bueno, y acuérdate que ha habido como interpelaciones a ministros, estoy pensando en Marcela Ríos, que siguió en justicia, que le dijeron que tenía que mantener las formas y no acusar maltrato de parte del Senado. O sea, es un Senado que está hipersensible en la relación con el Ejecutivo. Completamente. No sé cómo ves ahí. Primera cosa, de nuevo en la tarea principal de ella, aquí el tiempo es corto, y más allá de si tiene buena o mala relación en el Congreso, se le va a medir por resultados concretos. Y lo que tiene en concreto el gobierno es 2 reformas puestas en el Congreso. La reforma tributaria y la reforma de pensiones. Ese es el indicador que va a medir si efectivamente se va a hacer bien lo hace bien o lo hace mal. Lo hace mal. Perdona, y las 40 horas que no es poco. Y las 40 horas. Pero no va a pasar, acuérdense. Sí, pero entonces, ahí está Janet Jara. ¿Tú crees que no va a pasar? O sea, yo creo que se va a... Ese proyecto se va a poner súper lento. Yo creo que ese es el proyecto que más consenso político tiene, y yo creo que cuentan... Pero no empresarial. Sí, de hecho los empresarios en la última reunión mostraron su disposición total,
que me hace preguntarme a mí qué están negociando a cambio de alguna manera, porque el gobierno dice, contamos con el apoyo del mundo empresarial para lo de las 40 horas, con gradualidad y toda la propuesta. Acuérdense de la propuesta como la envió el gobierno, quizás va a haber algunas modificaciones, pero yo apostaría que eso va a salir y que quizás el gobierno también va a ofrecer algo a cambio en términos de negociación, pensando la tributaria, punto todo. La otra cosa que también, sí, o sea, se le cae a las 40 horas ya, pero además hay dos tareas adicionales que tiene el gobierno en lo legislativo. La primera es que en cierto momento va a tener que reponer, no sé cómo, el tema de infraestructura crítica, porque tampoco puede estar solucionando el tema de la macrozona sur mandando estados de emergencia uno tras otro. Tiene que pasar. Que además era una especie de sangría para la pobre ex ministra Siche, que cada vez que iba le decían algo, alguna pesadez, pues tenía que enfrentarse al Congreso. Así es. Ese es un punto. Y el otro tema que está pendiente es que la ley de migraciones yo creo que tiene problemas de implementación. Sí. Evidente que tiene problemas de implementación y el gobierno va a tener que hacer una reforma pronto, porque si no vamos a tener otro verano desfondado en el norte. Ahora, volviendo al caso de la ministra Uriarte, ahí hay un tema que ella tiene que vamos a ver cómo a lo mejor ya se resolvió, pero hay que recordar, voy a contar un dato no menor. Cuando fue la candidatura de Pablo Narváez, en la cual la actual ministra Uriarte era una principal promotora, ella y el presidente del PS era el actual presidente del Senado, Álvaro Elizalde, ella dijo que Álvaro Elizalde tenía que renunciar a la presidencia del PS porque Pablo Narváez era candidata y por tanto, como Pablo Narváez era candidata y a él le gustaba ser candidato, para evitar problemas, él tenía que renunciar. Ese tema causó mucha incomodidad en el PS, mucha incomodidad. Al final tuvo que retirar las palabras. No se llevan bien ellos. Y el presidente del Senado, o sea, el presidente del Senado, Changos es el presidente del Senado, y ahí hay un asunto que hay que resolver, porque no es menor, porque el presidente del Senado, y además de eso, Álvaro Elizalde ha logrado en este tiempo, lograr cultivar una buena relación con los otros senadores. Él, Chaguán y Macaya son un eje en la cual se conversan muchas cosas. Se conversan muchas cosas. ¿Y Lagos Weber también está en ese lote? Porque yo entiendo que también Lagos Weber, sobre todo, influyente con el gobierno, entiendo. Sí, yo creo que la llegada de Carolina Toá de alguna manera es también una llegada de Lagos Weber. Yo creo que funcionan muy cerca de ellos dos, ¿no? Sí. Carolina Toá y Lagos Weber. Entonces, creo que en ese sentido Lagos Weber no va a aparecer, pero yo creo que está bastante contento con la llegada de Carolina Toá al gobierno y va a permitir una articulación. Ahí también es importante el hecho que no nos olvidemos que Isquia, de que no hemos hablado, pero merece su minuto, Isquia no tenía relación política. Ella no tenía partido se había quedado en el área de seguridad con Monsalve. Y la Carolina Toá viene a jugar un rol mucho más político como ministra de Interior, ¿no? Es como, en ese sentido, el Ministerio de Interior se vuelve a empoderar políticamente. Pero hay que ver cómo la recibe el Frente Amplio también, que ha sido crítico de, por ejemplo, la vinculación de Carolina Toá en su momento con SQM, o desde... Yo diría más bien desde el comunismo la crítica por el juicio de cuentas pendiente cuando la alcaldía de Santiago. Es un tema que yo lo veo complicado porque nuevamente el PC va a decir ¿por qué nosotros no podemos estar en el interior? Esto es una cosa... Una discriminación. Y si resulta que Cataldo espero que tiene alguna cosa, bueno, ¿por qué nombra ministra? Y el PC va a sacar el juicio de cuentas, va a sacar el tema SQM. En el caso de Analía Uriarte está ¿te acuerdas que ya asesoró a Cabal? Sí, pero eso se descartó. Yo creo que estas cosas que sacaron a ella, que sonaba Cabal, fue una trampa que trató de hacer la Natalia Compañón para involucrar a la moneda y meterlo en el baile, pero estaba más en el tono de la calumnia que en el tema de la realidad. Claro. Yo creo que en ese sentido pero ella en su momento fue complejo, me acuerdo que fue como... Sí, pero no llegó a ser no había fundamento. No había fundamento, y acá acuérdense que la Natalia Compañón y mandaba mensajes, mandaba al abogado, lo que quería era que el entorno de la presidenta estuviera metido para poder ella negociar alguna cosa. Pero era más una... Nunca hubo ninguna irregularidad de Analía ligada a ese tema en particular. Acabamos de ver cómo se cruza Isquia Siches delante de Manuel Monsalve y cómo va el presidente Boric detrás de ella a abrazarla en un momento que fue dramático. No por nada el presidente Boric ha dicho que duele, porque yo creo que Boric lo que le básicamente reconoce a ella es haberlo hecho ganar la segunda vuelta presidencial. Y uno se preguntaría, Paula, Carlos y Juan Diego, ¿qué se va con Isquia Siches? Sí. Es triste, lo de Isquia era una persona con un liderazgo bastante potente, que hemos hablado que desde el primer día estuvo, el segundo día tuvo dificultades, y yo en un momento pensé que Isquia Siches podía ir al Ministerio de Salud, y me contaron en el Ministerio de Salud que lo peor que podía hacer era llevar a Isquia Siches, porque ahí Mañalich y París no le iban a perdonar
Ahora, ¿me entendí? Después de todo lo que pasó con el caso del COVID, ¿me entendí? Todas las demandas que hacía, claro, que ellos iban a ser los mejores opositores a Isquia Siche del Ministerio de Salud, sacándole cualquier cosita o error que ocurriera en el manejo de la pandemia, en el manejo del ministerio. Entonces, que era muy difícil que fuera el Ministerio de Salud, que era el lugar que en su momento se pensó que podía recalar. Podía ser. Creo que el presidente se equivocó cuando lo nombró en Interior. La habían nombrado en otro ministerio. En Desarrollo Social o similar, era un tremendo liderazgo. Era un liderazgo que se podría haber potenciado y que en este momento habría sido muy necesario. Y para el presidente habría sido un buen liderazgo que podría ya fogueado. Por ejemplo, si hubiese estado, estoy diciendo un ministerio, Desarrollo Social, habría hecho un tremendo trabajo. Creo que es una persona bien capaz, con alta energía. Pero por Dios, que hizo mala pega en Interior. Si esa cuestión no se nos puede olvidar. ¿Qué manera de meter la pata? Pero es que nuevamente no era la persona para Interior, tenía que foguearse en otro ministerio antes. Requería tener una cantidad de articulaciones políticas que ella no las tenía por sus características. No tenía partido. No tenía partido, no tenía experiencia. Se rodeó de la gente que ella conocía del colegio médico, que cometió error tras error. Después la cambió para dar más articulación política por la analía. Sí. Yo no sé si ese cambio funcionó. Por lo visto. Por lo visto no. Pero en todo caso, creo que en efecto habría sido mejor que el presidente le asignara en otro ministerio y lo habría fogueado. Era un tremendo liderazgo y yo de verdad que siento su partida. Yo quiero destacar la llegada de Carolina Toá a Interior y que se mantenga en Interior Manuel Monsalve. Yo creo que vivimos como 13 minutos del terror hoy día, que fueron cuando alguien decidió que Interior tenía que vaciarse y llenarse como de gente nueva en Interior. Interior es un planeta paralelo. Interior es un lugar... portaaviones. No, es muy difícil trabajar en Interior y por lo tanto aquí yo, no sé, alguna vez lo sabremos, pero estoy prácticamente segura, sin estarlo, que Carolina Toá, entendiendo la política como lo entiende ella, debe haber mirado esto y haber dicho regrésenme a don Monsalve. O sea, regrésenme. Hizo otra jugada y sáquenme y la mandó a otro. Digo nomás. Regrésenme a Monsalve. ¿Y sáquenme a qué? ¿Al señor del PC? No sé, digo, no. No, que te decía, regrésenme a Monsalve. A mí me ha tocado entrevistar a Monsalve. Esta es rápida, más rápida. Sí, la periodista más ratón de campo. Pero más rápido no es. Ratón de campo están arrancando con el pedazo de pan. Más rápida del sur. Oye, tenemos que hablar de Giorgio Kenneth. De Giorgio Jackson a la vuelta en Días Contados en la última parte, el día del cambio de gabinete. Hablemos de Giorgio Jackson. Era insostenible por la mala relación que tenía con los parlamentarios o por la nula relación, nula sintonía que permaneciera en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, pero no sale del gabinete a diferencia de Isquia. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo no sé cómo va a tomar los partidos en el Congreso que tenían mala relación con él, que el presidente, en vez de mandarlo a estudiar a Inglaterra con Mariana Mazzucato, como que era lo que siempre dijo que le iba a hacer, lo mantenga en un ministerio que, por cierto, está físicamente en La Moneda. Desarrollo social. Físicamente en La Moneda. Y lo que vamos a ver, los periodistas ya lo vamos a leer en los diarios, las filtraciones, es que van a ver al ministro Jackson cruzar y subir al segundo piso para hablar con el presidente y que ahí se va, en esa conversación van a pasar cosas. Va a seguir siendo un ministro cercano al presidente, con acceso al presidente. Sí, perdona, ahora, es que solamente un detalle que siempre nos reíamos con Carlos de esto. Tú tienes dos maneras de cruzar a la oficina del presidente. ¿Ya? Pero él puede no pasar porque no lo vean. Por eso estoy diciendo. Pasa por donde estaba la... A ver, ¿por dónde, Paula? Cuenta. Tienes dos maneras de cruzar para ver al presidente. Puedes cruzar a vista y paciencia de toda la prensa, que es lo que suelen hacer personajes de la política. De hecho, hay pautas que es juntémonos en la fuente para que la prensa nos vea. ¿Y ese es el patio de los naranjos o de los patio cañones? Patio de los naranjos, patio de los cañones. ¿Para qué? Para que pase eso. Para que digan, el ministro o la ministra tanto. Y hay una segunda manera, que es cruzar sin que nadie te vea. Que es la manera razonable. Por abajo y por arriba. No, por abajo puede ser, pero por arriba. Por arriba. Donde está el Allende, ¿no? Donde está donde se... ¿Viniendo de dónde? ¿Viniendo del en el interior? patio. De cualquier lado. De cualquier lado. Sube la escalera por esta ala y cruzas por arriba y llegas donde está el presidente. Donde está el presidente. Y el presidente por ahí puede moverse. Y de hecho, ahí no está la primera dama. Sí, y ahí estaba de hecho la oficina de la Pato Poblete, la Patricia Poblete, ex ministra de Vivienda, recientemente fallecida. Sí, que murió en el gobierno, o sea, que fue ministra en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y estuvo en el gabinete de la presidenta del segundo gobierno. Claro, claro. O sea, era más, para entenderte, Carlos,
discreto o moderado políticamente haber dejado a Giorgio Jackson como un asesor donde tú quieras. O sea, se puede ir a vivir a la casa del presidente, pero no en un cargo ministerial. Yo creo que no habría sido. Creo que va a ser una decisión resistida por los partidos y está tomada más que. Parece más una decisión muy personal del presidente. Más que tenga lógica política. Más que lógica política. Bueno, y Giorgio Jackson, entre otras cosas, dio esta declaración que generó mucha molestia entre los líderes históricos de la Concertación sobre la distinta escala de valores. A ver si recordamos eso, que podría explicar también en parte la salida de la CEPES. Sino que me gusta que la cuestión sea lo más descarnada posible, y para eso hay que tratar de romper ciertas barreras de jerarquía, que si bien a mí me toca al final tomar decisiones, y en su caso al presidente le toca tomar decisiones, creo que es bueno que exista un ánimo de confianza suficiente para que no tengamos, como le dicen los gringos, los yes man, ¿cachai? Gente que te dice que todo que sí. Yo creo que eso es como en términos de cultura organizacional. También, como en términos de prioridades, como yendo un poco más al fondo, siempre en política uno puede describir valores que suenan súper genéricos, pero la pregunta es cómo uno prioriza esos valores, qué va por sobre lo otro. Y nuestra escala de valores y principios en torno como a la política no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, donde nosotros éramos oposición, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada quizás como con el mismo rango de espectro político, como desde la centroizquierda o la izquierda, yo creo que nosotros también estamos abordando los temas con un poquito menos eufemismo y con más franqueza. Tuvimos un entrevistado acá, que creo que era Jorge Katz, que decía que Giorgio Jackson era una persona demasiado brillante y que había que cuidarla en ese sentido. Ponerla en cargos donde pudiera rendir lo máximo como ideólogo desde su cabeza ingenieril de distintas cosas y no exponerlo tanto. Obviamente que yo creo que todo el mundo le reconoce a Giorgio Jackson su potencia intelectual, pero su manejo político quedó al debe en ese cargo. Ahora es bien impresionante eso, perdona, Carlos, pero cuando habla de que nosotros fuimos oposición del gobierno, cuando ellos tuvieron su equipo, ¿te acuerdas que se llamaba Colaboración Crítica? Claro, que estuvo dentro del gobierno. Sí, pero yo creo que se refería al gobierno Piñera. A eso se refería, sí, se refería al gobierno Piñera. Mira, había un espacio disponible en el segundo piso para Giorgio Jackson, porque acuérdense que Diego Pardo se fue a Energía. Ah, tienes razón. Y Diego Pardo, por lo que a mí me cuentan, era un hombre bien clave por el cual pasaban muchas decisiones, muchos ministros y ministras y también económico. Empresarios hablaban con él para hacer llegar mensajes al presidente y lo veían como un articulador en el segundo piso que era bastante hábil. Por el sector privado. Está bien valorado, está muy bien valorado Pardo en el segundo piso. Fue director de espacio público para que la gente se ubique. Sí, director de espacio público y tenía buena porque sentía que era era una especie de fast tracker de temas de inversión o proyectos de ley. Incluso los ministras recurrían mucho a él cuando requerían decisión del presidente. Hay que decir que quedó, en vez de Claudio Huepe, que sale de Energía. Claro, entonces perfectamente Jackson puede haberse ido para allá. Ahora, Jackson Jackson queda a cargo del buen vivir. El plan de la Araucanía. El plan de la Araucanía. Y queda a cargo del tema de la Araucanía. No es menor. Yo no sé cuál es la facilidad de palabra que tengan con ese conflicto que es bastante complejo, sobre todo después de la detención de Yaitul, pero ahí después de que se ¿no? terminó la plurinacionalidad, pero hay mucho diálogo, muchísimo diálogo. Pero es que el diálogo se puede desplazar. Acuérdate que se desplazó al Ministerio de Desarrollo Social por lo que pasó con la ex ministra Izquiasica. Claro. Entonces, hoy día, Interior retoma conducción política, que estuvo súper dejada de lado. Entonces, perfectamente puede ser gestión desde el punto de vista de un plan que hoy día en realidad es un plan que está ahí, que no hemos sabido nada del plan, que no se comunica nada del plan, que no hay una consecución de esas metas. Claro, necesitas pavimentar, dar agua potable, o sea... No, pero y ahí acordémonos de Alfredo Moreno. Alfredo Moreno fue una persona que brilló hasta el asesinato de Catrillanca, brilló como Ministerio de Desarrollo Social. Por la manera como resolvió... Pero tampoco las condiciones materiales de la gente de la Araucanía, digamos, mejoraron ostensiblemente. No, pero fue un momento en donde se sentaron a la mesa. Claro, se centraron en el diálogo. Se estaban acercando a la mesa. Moreno era un interlocutor válido. En ese sentido,
para la causa mapuche van a tener a alguien como interlocutor, una persona muy cercana al presidente. Eso puede ser un punto a favor, porque nos han dicho mucho, me decían que el tema de Moreno La Gracia es cuando sentaba Moreno a la mesa, se sentaba el presidente Piñera, los empresarios, las papeleras. En ese sentido había una representación, ¿me entiendes? Entonces, ahora que se siente el presidente en la mesa de conversaciones con las comunidades, va a tener valor. Ahora, ¿cuál sería el ideal? Es que Jackson brillara en esta conversación con los pueblos originarios y en la discusión del proyecto del buen vivir y ¿me entiendes? Y floreciera, por ahí un camino, floreciera claro. en ese sentido. Es loco como 6 meses te permiten entender que tomaste súper malas decisiones al comenzar el gobierno. Porque siguiendo la lógica tuya, y yo creo que Giorgio lo habría hecho súper bien ahí, su lugar era el segundo piso. El lugar donde probablemente más habría podido diseñar, proyectar, anticipar. Porque al final los gobiernos tienen 2 maneras de gobernar. O estás permanentemente en la emergencia, 6 primeros meses del gobierno del presidente Boric, o avanzas. Y tú puedes avanzar desde la política y también desde lo sectorial. ¿Qué ministerio, creen ustedes, yo tengo el mío, qué ministerio ha avanzado así, plan, trabajo, plan? PC, sí. ¿No es cierto? Sectorial, y avanza con sus cosas. Pero la moneda, el equipo político, ahí tú ves que hay como... Entonces tú siempre necesitas a alguien que esté diseñando, que esté mirando siempre más adelante. Y por eso digo, 6 meses después, el presidente podría mirar para atrás y decir, bueno, en realidad Giorgio era la persona para estar en el segundo piso diseñando y mirando escenarios. Y hoy día, claro, ya 6 meses después... Ese no es puedes meter en... No, porque ya fue ministro. Too late. Too late y porque pasan otras cosas. Ahora, la sensación en eso, Carlos, perdona, corrígeme si me equivoco. Yo siempre sentí que la decisión de colocar a Jackson en el Ministerio de Secretaría General de Presidencia era como para que se mojara, así como para que tuviera, ¿me entendí? Se pusiera pantalones, ¿me entendís? Claro, dijera, esto nos gusta a nosotros, claro, esto pensamos nosotros. No, y además principalmente que pagara costos. Acordémonos que el segundo piso no paga costos. El segundo piso, y el caso de Otone fue emblemático en el sentido de que José Miguel Insulza, ministro del Interior, ¿me entendís? Terminaba compitiendo con Otone y los errores, que es lo mismo que pasó cuando hablamos ahora del caso de Bachelet, ¿cómo se llama? La renuncia. El realismo sin renuncia. De Pedro Well, que Pedro Well puede haber sido equivocado, pero ahí no le cobran. La gente que está en el segundo piso no se le cobra costos políticos por errores. En ese sentido, yo cuando lo colocan a Jackson de ministro, yo tengo la sensación de que era porque había que jugársela y ahí había que pagar riesgos, ¿no? Yo mira, tengo una mirada distinta. Jackson fue ministro, se expresa como parte de un diseño que tuvo el presidente, parecido a los diseños de Piñera y la presidenta Bachelet, respecto a poner a su círculo de confianza en la campaña en el comité político. O sea, estaba Isque Asiche, que había sido su jefa de campaña en la segunda vuelta, estaba Jackson, que es su compañero de ruta histórico, estaba Camila Vallejo, que todos ellos habían sido figuras en el comando. La propia Toti Orellana, que usted la menciona, también había sido una figura en el comando importante y por tanto lo que hizo el presidente que cristalizó su equipo de campaña en su comité político y Jackson formaba parte de ese diseño. Eso se terminó. La única sobreviviente de esto es la ministra Vallejo, porque el país le reconoce que tiene nervios de acero. Con montañas de mérito. Montañas de mérito, que tiene material hecho en Baikonur, donde tiran los cohetes soviéticos, porque hecha de la mejor acero soviético que no le entran balas. Pero ese diseño cambió y por tanto lo razonable es que Jackson saliera del comité político completo, como le ocurrió a Isque Asiche. ¿Por qué Jackson se va a desarrollo social y no Isque Asiche se va a salud? Entonces, ¿es ella la culpable? Porque es más amigo del presidente. ¿Es ella la culpable? Resulta que Isque Asiche es la que paga los platos rotos. Es un diseño que a mí me resulta... Yo le reconozco, a mí no me gusta para nada, yo le reconozco, mira, Jackson tiene un montón de méritos. ¿No te gusta Giorgio o no te gusta el diseño nuevo? No me gusta el diseño. Jackson tiene un montón de méritos. El primer mérito que tiene es una cosa que dijo la Paula, él es un súper buen estratega. Él ha sido el gran estratega de todo este juego que ha llevado a Boric a ser presidente, toda la campaña contra Jadwe, la victoria del sobre Jadwe, la inscripción del partido, el diseño de campaña en primera y segunda vuelta, la moderación, la tesis y los anillos, todo eso viene de su cabeza y en eso él
así como buen ingeniero, pero no puedo decirlo yo porque suena feo, él es un buen estratega, él es un buen anticipador. Porque tú eres ingeniero. Claro, porque cometí el error de me gustan los números, las matemáticas, así que no me dejaron entrar a la escuela de periodismo. Entonces, siempre lo decimos al revés, lo periodismo. Pero siempre buena batalla. Lo dijo con buena sequía. batalla. Me gustó. Bueno, pero el único enemigo soy vos. Ya. Entonces, espérate, más allá de Giorgio, ¿no te gusta el...? Es que los periodistas siempre se escucha así como, ¿por qué no fui ingeniero? ¿Por qué no estudié ingeniería? Ya, pero yo quería ser periodista, si es verdad. Excelente. Se netea. Yo sí quiero ser periodista. Bueno, pero ahora puedo hacerlo. Ser periodista es lo máximo. Ya. ¿No te gusta el diseño? ¿No crees No que me con gusta el Carolina diseño, toda no es un tema de las capacidades de Jackson, porque él es una persona capaz para hacer estas tareas, lo que escribió la Paula, estratégica, y el gobierno necesita una estrategia. ¿No te gusta que en este nuevo diseño Giorgio siga siendo gravitante y tenga a la oficina del presidente? Siga siendo ministro. Okay. En este diseño era más razonable que estuviera en el segundo piso y que tuviera el rol que describe la Paula de estratega y anticipador de conflictos, en lo cual él, por cierto, tiene capacidades de sobra. ¿Por qué no lo pone en el segundo piso? Es una buena pregunta que yo no la logro entender. Es que yo creo que pasar de ministro a segundo piso es una baja. No tienes auto, no tienes chofer. No creo que sea eso. Pero no creo que sea eso. No creo que sea eso. Pero claramente una conversación entre Jackson y el presidente, y el presidente le dijo, yo quiero ser ministro. Mire, presidente, yo quiero seguir siendo ministro. Y el presidente le dijo, bueno, ya, Giorgio, bueno, ya ministro. Él no quiso ser ministro cuando lo colocaron en la Secretaría General de Presidencia. Eso es un mito, eso dicen. Eso es un mito que yo puedo, con fundamento puedo desmentirlo, porque el diseño que hicieron ellos dos y el diseño completo que tenían era el equipo de campaña, el equipo que venía a renovar la política, formaba parte del comité político. O sea, él era tan ministro como lo era Camila Vallejo, como lo era Isquia Siche. La pregunta si era interior, la pregunta era dónde estaban. En un momento se pensó, él en interior, Vallejo en Sexpress y Isquia vocera. Y hubo varias cosas, pero finalmente era un diseño que también lo hizo la presidenta, también puso ella su equipo de campaña en el... Sí. Y también lo hizo Piñera, por cierto. Ahora, yo rescataría del diseño del presidente mantener a una mujer en interior. Sí. Eso me parece súper consecuente con la... Porque el realismo de hoy día del presidente es qué cosas entrego, cuánto entrego, cuán entreguista soy como gobierno. Claro, y a qué me aferro, cuáles son mis límites. Claro, y qué cosas digo, en esto no voy a entregar nada. El tema de la paridad para el presidente es genuino. Es vital. Es importante. Y además se ejercita todos los días, y en esto simbólicamente mantener a Carola Toá probablemente hizo que ese fuera el factor ordenador de todo. Y eso a mí me parece que es un punto para el presidente relevante, porque te da otra mano para la seguridad, una mano diferente. Oye, nos queda poco rato, pero mucha improvisación hoy día en la puesta en escena y en los tiempos, en el cambio de gabinete, con este rato largo que está muy de Toá, la mamá de Carolina Toá como sentada esperando a los estudiantes en la calle, la lacrimógena más allá, más o menos cerca, el ruido, todo eso tiene que haber sido bastante tenso en la moneda. Claro, faltaron limón y sal. Y en el fondo la falta del chequeo básico con el caso de Cataldo, de mirar sus tweets, si es que es eso lo que en definitiva lo hace caer, ¿no? De hecho, Boric, cuando era dirigente, o cuando era más bien diputado, decía que impresionante, criticando la improvisación en otros cambios de gabinete de otros gobiernos. Y por Dios que se vio desordenado hoy día esto en un momento, ¿no? Ustedes que estuvieron ahí, cambio de gabinete, chequeando. Son bastante tensos, ¿no? ¿Ustedes chequeaban, encargaban a una empresa que lo hiciera? Se chequea internamente. Un equipo interno chequeo, un equipo bueno y malo de chequeo. Pero además se chequea en distintos lugares. Sí, no es que hay un solo lugar para chequear. Pero googlear. Chequeo 1, googlear. Chequeo 2, hay un montón. Redes sociales. Redes sociales, o sea, redes sociales es hoy día un chequeo de principiante. O sea, tú vas a salir con alguien en una cita ciega, claro, agarras o no, o no, Carlito. Claro, revisáis a quién sigue. No, pero de verdad. Yo antes de venir para acá la chequeé a ver si... Te demoraste checando, porque te estamos invitando hace harto tiempo. Oye, ¿qué te hiciste de rogar? No, este no te perdona. No, este no perdona. Yo tampoco. Bueno, de todas maneras te sacamos del jugo en este día tan importante, así que te agradezco. Yo feliz siempre de venir acá, mi querida Carolina. Solo Carolina, solo Carolina. Si nosotros éramos cuando llamó Carolina, ahí vino. Carlos era panelista en Tele 13 Radio, donde era hasta esta mañana panelista Carolina Toá. Entonces, en general la gente es una plataforma. Se fue a la Radio Agricultura.
Fui compañero con Gonzalo Lacarrera. Eso te iba a preguntar, trabajaste con Gonzalo Lacarrera. Trabajé casi un año con Gonzalo ¿Cuál es Lacarrera. tu opinión de Gonzalo Me Lacarrera? echaron de la radio por denunciar que las cosas que hacía Gonzalo Lacarrera. Mía chica, ¿viste? ¿Qué denunciaste? Sí, ¿y qué denunciaste? ¿Qué hacía? De todo. Bueno, el resto de las cosas ya han salido públicamente. Pero mira, yo para decir las cosas como son, yo no me puedo referir mucho a él por lo siguiente, porque después yo di una entrevista al The Clinic, Ya. en la cual el titular era que yo le decía viejo verde facho. Viejo verde facho. Una entrevista que me hizo la Alemato. Entonces, me fui un poquito de lengua y después yo le dije, bueno, este caballero va a demandar por una agua. Me dijo, no, porque en efecto tú estás relatando un conflicto. Ya. Pero no, tampoco le pegues mucho más porque si no después va a decir Lógico, que... Sí, Y, qué y miedo, él tenía... Pero bueno, él es especial y la historia, yo creo que los hechos... ¿Y tú sigues Habla la por radio? sí. No, ya no sigues. No, ya no, se me Ya echaron lo cuando echó, me echaron cuando dije internamente a la directora de la radio todo lo que era Gonzalo hacía este caballero, que eran hartas cosas y bueno, Diputado de la que República. son hartas cosas casi que hizo allá adentro y las conversé y en su momento la elección de la radio fue despedirme, así que Está bien, o sea, hay que ir por... ¿ah? ¿qué cosa? Te digo, se cortó el hilo por lo más delgado. ¿Gonzalo Lacarrera sigue? ¿Sigue? No, él ¿Siguió él después de siguió, ti? no, él siguió y después y de ahí armó su plataforma a diputado. Ya. Pero bueno, o sea, los hechos... Demasiado Ahora, rato dedicado. Demasiado rato dedicado. Sí, al sí, por personaje favor. Que nos ha hecho noticia durante el día. Te esperamos la próxima vez. Yo feliz vengo. Que tengas una excelente noche cumpleañera, querida Muchas Paula gracias, Walker. Carolina. Hasta Muchas pronto, gracias, Juan Diego. ¿ah? Pronto, Carolina. Chao, nos reencontramos. Chao, gracias.